y muchos de ustedes aún se están conectando. Y mientras se van conectando, por favor, saluden en el chat su nombre, de dónde vienen, de dónde se conectan. Tenemos muchas ganas de compartir con todos hoy. Welcome. Bienvenidos. Hola Lucy, desde Oxford, y Julio, de Colombia. I see Hannah. Welcome, Hannah. Welcome, Hannah. Bienvenida, Hannah. You all know that as you jump in, Mientras se conectan, les quiero anunciar que tenemos la opción de la interpretación en inglés o en español. Vamos a estar teniendo esta conversación de forma muy bilingüe, así que en los momentos en los que Michelle, nuestra intérprete, estará interpretando para ustedes que hablan español, y habrán momentos en donde ella estará interpretando para los angloparlantes. Así que por favor seleccionen en la parte inferior de su pantalla la opción del idioma de su preferencia, hello, buenos donde días, José. habrá Desde interpretación. República Dominicana. Hi, Hannah from Westcott House in Cambridge. It's good to have Hola, you with us. Hannah de Westcott, Cambridge, Matthew Okeo from y el Kenya. reverendo Matthew We also Okeo have de Kenia. Amanda También from tenemos a Guatemala, Amanda de Playa del Carmen, Nigeria. México. And good morning, Jubilin from the Philippines. Buenos días, Jubilee de las Filipinas. Bueno, buenas And welcome, tardes, más Ben bien. Bienvenido, Ben, from Ghana. de Ghana. Heather Caraway from the Heather US. Caraway de los Estados Joao Unidos. Es un Antonio placer estar con from todos ustedes. En unos minutitos vamos a empezar. Solamente queremos darle a las George, personas and we may still have unos others minutos para waiting to unirse, get y in. aún podríamos estar So recibiendo as we personas jump ingresando in, en este momento. Mientras más I'm going personas to se van repeat conectando, solamente voy the a announcements. repetir Today we're algunos going to be anuncios. having this El día de hoy conversation tendremos written esta by me conversación de una forma muy and Rebecca bilingüe. Bell. Tenemos a nuestra So intérprete whenever I'm Michelle, speaking in así English, que she's cuando yo going to estoy translate hablando to en Spanish. inglés, ella va a interpretar al español. Ella va a interpretar al español. Si ustedes están aquí y quieren escuchar en español, deben elegir el globo en la esquina, en la parte inferior derecha de su pantalla, y entrar en una sala de interpretación de español. For those of you listening in English, you're going to want to go ahead and Para click that. aquellos escuchando en inglés, pueden ir a la parte inferior de la pantalla y seleccionar el idioma de su preferencia, inglés o español. Bienvenidos. For those of you who are Para following los que aún se están conectando o acaban de entrar, por favor envíen en el chat su nombre y de dónde se está conectando. Cuéntenos de dónde vienen, and what's your name? su Feel free to use the nombre, chat y box. siéntanse libres de utilizar el chat durante el día de hoy para saludarse los unos a los otros. Y por favor, en la medida en que compartimos cada sesión, envíen preguntas, comentarios. Ruth va a estar reuniendo los comentarios y las preguntas para que cuando sea el momento de abordarlos, preguntas y respuestas con todos los ponentes y los que colaboran el día de hoy, pues yo voy a estar compartiendo esas preguntas para el beneficio de todos. Así que un minuto más mientras seguimos dando la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos a punto de empezar. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy y por darnos una palabra de bienvenida al foro Stott Bediaco. Tenemos a Ruth, que es la coordinadora de la red. Ruth, palabras de bienvenida. Bueno, realmente es un gozo tenerlos a todos. Este foro Stott Bediaco. Pero me gustaría hablar un poquito antes acerca de Infemit. Algunos de ustedes nos conocen muy bien, algunos son personas que están muy involucrados en Infemit. Somos una fraternidad global para las misiones como transformación centrada en el Evangelio. Y nosotros nos autopercibimos como quienes propician y realizan la transformación por medio de las misiones como cuerpo de Dios a nivel global. Es un espacio público
para compartir el STOT Bediaco. Este foro es una conexión global. STOT, conocido por su trasfondo bíblico en el norte. Nuestro hermano Bediaco de Ghana también es conocido por ver el evangelio desde adentro de la identidad africana. Entonces, en este foro de Stot Bediaco queremos unir a las personas del norte y del sur para que nos nutramos los unos a los otros. Así que es una reunión pública de personas que quieren abordar los temas del Evangelio con miras a la transformación y de hacerlos de forma intergeneracionalmente, con diálogo y compartir entre hermanos. Esperamos que este año podamos tener una reunión. Esperábamos una reunión de cara a cara, pero aún así esperamos que por esta plataforma virtual podamos intercambiar los unos a los otros, tener conversaciones y que eso que estamos explorando, bueno, creo que todos saben que el tema es la construcción de la paz y la transformación de conflictos, pero desde una perspectiva muy particular, que es la del postcolonialismo y el cristianismo indígena. Consideramos que es muy importante que nosotros veamos a través de estos lentes para realmente entender lo subyacente, lo que está por debajo y por detrás de las circunstancias de hoy en día. Y queremos centrar sus voces y sus perspectivas que muchas veces no son oídas. Y es por eso que tenemos mucho agradecimiento de tener hermanos y hermanas en Cristo del grupo indígena que nos pueden ayudar a ver la perspectiva de la transformación del conflicto a través de estos lentes. También mencionamos que íbamos a estar reuniéndonos presencialmente. Esa reunión se iba a dar en conjunto con la Fraternidad Teológica Latinoamericana y su celebración de 50 años desde su fundación en los 70. El día de hoy estamos recibiendo a Regina Sánchez de Brasil, quien es parte de la Junta recién configurada de FTL por sus siglas en español de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Quiero darle la bienvenida Gracias. a nuestra hermana en Brasil desde Latinoamérica. Gracias, Ruth. E gracias, Infemit, pelo acolhimento. Many thanks to Ruth and to Infinite for... Muchas gracias a Infemit y a Ruth por recibirme. Quando nos recebem em português, Cuando nos reciben en portugués, nos sentimos mais latino-americanos. nos sentimos más latinoamericanos. Há 50 anos, a FTL Hace 50 años, la FTL apoia e orienta apoya y orienta teologicamente teológicamente ações de pastoral e missão, las acciones pastorales y de misión, em perspectiva integral latino-americana. con una perspectiva integral y latinoamericana. O novo comitê diretivo, El nuevo comité directivo, formado por mim como presidente, constituido por otras personas, conmigo como presidenta, representando o Brasil, representando a Brasil, por Dário Lopes, Darío López, de Peru, como vice-presidente, de Perú como vicepresidente, Jocabed Solano, de Panamá, Jocabed Solano de Panamá como secretária, como secretaria, Alexandra Zamora, de Costa Rica, Alejandra Zamora de Costa Rica como tesoureira, como tesorera, e Carlos Martínez, de México, Carlos Martínez de México, Azucena Rosal Azucena Rosal e Jefferson Rodrigues, de Colômbia,
y Jefferson Rodríguez de Colombia como vocais. como vocales. Nosso compromisso Nuestro compromiso é dar continuidade, es dar continuidad, ao mesmo tempo, a la vez, atualidade actualidad a esse projeto de FTL. a este proyecto de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Gracias e abraço. Muchas gracias y abrazos. Gracias, Regina. Gracias. Thank you, Regina, and thank you, Ruth. It's wonderful Muchas to have gracias, Regina y Ruth. Es maravilloso tenerles a todos el día de hoy. Solamente quiero repetir un anuncio antes de que entremos a más contenido. Para todos los que se han unido, tenemos más gente que se está uniendo. Estamos utilizando el chat para saludar con su nombre y de dónde se conectan, pero también para comentar durante el día, para poner sus comentarios y preguntas. Luego todo lo vamos a recopilar y en la sesión de preguntas y respuestas vamos a poder abordarlas. Así que por favor utilicen el chat. Y si ustedes quieren escuchar toda la sesión en inglés, por favor vayan a la parte inferior de su pantalla y le dan clic a la opción de interpretación inglés. Lo mismo aplica para el español. Ahí tenemos las dos opciones. Tenemos presentaciones tanto en inglés como en español. El icono del globo en la parte inferior derecha de su pantalla para poder entrar en la sala para escuchar en español toda la sesión. Entonces, so here we begin, and I'm going to go ahead and Bien, share. aquí empezaré. Voy a compartir con todos ustedes el nombre de nuestra primera ponente, quien compartirá, bueno, nuestro primer ponente, quien compartirá un poema con nosotros. Abdiel, te tenemos con nosotros. No vemos a Abdiel con nosotros aún. Entonces vamos a ir a la presentación de Jocabet Solano y esperamos que más adelante Abdiel pueda compartir su poema. Me da mucho gusto compartir un poquito acerca de Jocabet Solano. Jocabet Solano es una querida amiga mía de la nación Guna, ubicada en Panamá. Jocabet es una mujer indígena que ha explorado por muchos años qué significa ser una mujer indígena teóloga al servicio de su pueblo, comprender las memorias y las experiencias de su pueblo indígena y otros grupos en Panamá y lidiando con los hermanos en Latinoamérica en sus propios caminos, la teología y el cristianismo. Jocabet trabaja con memoria indígena y ella es la directora de memoria indígena, es misionera y ella vive hoy día en Panamá. Estará con nosotros y tenemos una presentación por ella que se llama Camino, Escucha y Oración desde las Voces Indígenas. Las memorias indígenas. Camino, escucha y oración desde las voces indígenas. Desde muy pequeña escuché las historias de los misioneros en el mundo. Recuerdo la historia de William Carey y de Hudson Taylor, pero no escuché las memorias de nuestras hermanas y hermanos indígenas y mucho menos de la Iglesia Cuna Dule. Crecí con este pensamiento, que la Iglesia Cuna no tenía una historia o memoria dentro de la Iglesia global. Y me pregunto si esto ha cambiado mucho. Por otro lado, escuché el testimonio de un amigo indígena Wiwa, quien me contaba que decidió seguir a Jesús
cuando leyó, escuchó y se apasionó por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Él veía la comunión de la iglesia primitiva, que se compartía todo entre sí y vivían el bien común. Pero al recorrer las iglesias y no hallarla, se sintió decepcionado, porque no pudo encontrar una iglesia con esta perspectiva. Esta y otras memorias nos abren el camino para abordar algunas reflexiones sobre el camino, escucha y oración desde las voces indígenas como comunidad de memoria indígena. El camino desde la memoria indígena nos permite entender las memorias vivas de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas en el Abya Yala tienen una vasta memoria de celebración, resistencia, lamento e insurgencia. Han convivido con la comunidad creadora desde la ética de la reciprocidad, integralidad y complementariedad. Por ejemplo, cada vez que cultivan la tierra a la cual llamamos madre, porque de ella emergemos, comemos, pero también recibimos las bondades. Y al morir, dice el pueblo Cunadule, nos cultivamos en la propia tierra. Es un ciclo de interdependencia. En este sentido, entendemos que la vida la vivimos interdependientemente con todos los seres vivientes. Podemos también mirar de manera concreta a la hora de dejar descansar la tierra, también de reconocer la importancia de las semillas nativas y de compartirla, y a la hora también de la cosecha, de compartir con todas y todos los demás, y aún cultivar alguna semilla para otros seres vivientes. Pero este camino nuestro también se ha vuelto un camino que ha traído algunas consecuencias cuando nuestros calzados se han llenado de piedras que nos han hecho daño. Las amenazas de muerte, la violencia, el extractivismo, las imposiciones y otras formas de vivir que están ajenas a las realidades de nuestros pueblos indígenas, como los sistemas consumistas e individualistas. Vemos la repercusión, por ejemplo, con los desplazamientos forzados de los pueblos indígenas hacia las ciudades, el exilio forzado y la emergencia climática. Sin embargo, tenemos que reconocer que el camino de los pueblos indígenas con relación a la iglesia colonial no es nuevo. La iglesia indígena es antigua. Antes que la iglesia latinoamericana, los pueblos indígenas tuvieron choques, desencuentros, pero también encuentros. Por tanto, sus memorias también, nuestras memorias, son reflejo de la bondad de la Roa en medio de la Abya Yala, pero también antes de la invasión. Tampoco es una comunidad homogénea y sus conexiones e influencias de poderes determinan las diversas manifestaciones de ser iglesias indígenas. Estos fragmentos han servido como anclas para la construcción de identidades y la resistencia de muchos pueblos e iglesias también, al igual que la diversidad del continente. Estas resistencias han tomado diversas formas y dinámicas que están cargadas de poder, históricas y actuales, que han influido en las iglesias indígenas. Vemos también esta ambigüedad en este proceso de la comunidad cristiana manifestándose en las relaciones entre creyentes indígenas, sus iglesias y liderazgo, sus comunidades y los misioneros, pastores e iglesias no indígenas. Por un lado, en muchas comunidades indígenas, la iglesia ha intentado reproducir el cristianismo evangélico occidental al que fueron expuestos. Cuando una persona visita una comunidad, es interesante ver que en muchos casos, sin conocer nada del lugar, se puede identificar con el edificio que sirve como templo para la iglesia. Cuando uno habla con los y las lideresas de la iglesia, muchas veces escucha una perspectiva no muy diferente de las iglesias de la ciudad o hasta de muchas iglesias evangélicas blancas en los Estados Unidos. Esto es debido a varios factores, entre los cuales los principales tienen que ver con la dinámica de poder entre las personas que introducen el evangelio a la comunidad o a lo que se entiende por evangelio como las ideologías políticas y culturales, o las que vienen después para instruir a nuevos creyentes, y con las formas tradicionales de enseñanza y aprendizaje por completo el evangelio y la iglesia, porque observaron cómo la misión quería o quiere todavía introducir no solamente el evangelio, sino también las formas de vivir y de percibir el mundo.
comprendiendo esto como buenas nuevas. En este último ciclo, donde las comunidades han aceptado el mensaje evangélico, podemos observar las siguientes respuestas y manifestaciones de la iglesia, algunas más comunes que otras. Las que aceptan a una denominación, pero el liderazgo denominacional nacional no tiene idea del contexto indígena e insiste que las iglesias reproduzcan todo como ellos lo hacen. Iglesias que nacen muchas veces de indígenas que emigraron a las ciudades y luego vuelven a sus comunidades. Estas iglesias muchas veces tienen influencia de las iglesias citadinas, mientras algunos crean una expresión de iglesia mucho más local. Iglesias que buscan responder a la palabra y al espíritu de una manera orgánica, buscando crear expresiones de ser iglesia que están enraizadas en las escrituras y en la cultura local. Entre todas estas expresiones y otras, existen algunos cristianos y cristianas que cuestionan por qué debemos dejar nuestras identidades o las tradiciones de nuestros pueblos para seguir a Jesús, pero muchas veces no hablan por diversas razones, algunas de ellas por miedo a decir algo incorrecto y que los alejen de sus comunidades. Esto plantea algunas reacciones en muchas comunidades indígenas. En una consulta a nivel latinoamericano en la región de Abya-Yala, participé con otros pueblos indígenas en mi época de estudiante universitaria y estas palabras marcaron lo que es el camino para desconstruir las formas de entender el ser iglesia. La abuela Aymara me interpeló. Ella dijo lo siguiente: las iglesias católicas y evangélicas son enemigos de nuestra identidad porque su fuerza está en erradicar nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra fe. Esto trae consigo otra fragmentación aún para los indígenas cristianos, ya que se sospecha de las maneras de vivir del indígena que abraza la fe en Jesús. En algunos contextos, como aún está el pensamiento de que cuando uno deja de ser indígena cuando abraza la fe, y en otros contextos indígenas aún se les expulsa. Y muchas veces la iglesia nos llama a esto como persecución, pero es un análisis reduccionista de la historia de los pueblos indígenas. Un análisis mayor nos permite comprender que esta reacción proviene del proselitismo, de la invasión y del colonialismo, muchas veces expuesto por nuestras teologías coloniantes. Por lo tanto, es importante reconocer que la invasión, el genocidio, el epistemicidio, es decir, las maneras de imponer los conocimientos sobre los pueblos indígenas, han abierto esta brecha de fragmentación, provocando nuevos colonialismos y también por el pensamiento de la extirpación de la idolatría, del sincretismo y aún la asimilación de los pueblos indígenas como una manera de poder rechazar las espiritualidades indígenas. Esto y muchas otras voces más desde Memoria Indígena nos permiten hacernos una autocrítica de cómo vivimos nuestra vida como iglesia con relación a las comunidades indígenas y cómo nuestras prácticas no reflejan el camino de Jesús. Dejamos con una escucha prolongada y con algunas preguntas. ¿Cómo transformar las estructuras tradicionales de educación teológica en su pedagogía y teología que intentan dominar y no dan espacio para las voces indígenas? ¿Cuál es el papel de la iglesia en la reconciliación en cuanto a su relación con las comunidades indígenas? ¿Cómo construir una comunidad de fe que reconozca las diversidades en el cuerpo de Cristo? ¿Y qué pasos concretos promueven una iglesia intercultural? Estas y otras preguntas más nos planteamos para seguir en este camino de reconciliación. Debemos cambiar el enfoque con relación a las iglesias indígenas, de qué puedo hacer y enseñar a los pueblos indígenas con qué puedo aprender de ellas. Algunas breves propuestas. Es hora que la iglesia indígena plasme otro camino, uno que enfatice la cultura, la lengua, la vivencia, la esencia y la profundidad espiritual de las y los hermanos indígenas. Rompamos con la idea de que si nuestras vivencias de Dios y nuestros pensamientos nos van respaldados por las teorías teológicas, es decir, ajenas a nuestras realidades, no son válidas y valiosas. La iglesia indígena, en medio de todas estas realidades, nos propone un camino de reconciliación entre las comunidades indígenas y no indígenas cuando vive la fe no desde el fundamentalismo, sino desde la liberación
que reconoce la identidad de los pueblos indígenas. Las teologías de la Via Yala nos moldean una manera de reconstruir la enseñanza y el aprendizaje en comunidad sin destruir nuestras matrices indígenas, conduciéndonos a una sanación que para nosotros es reconciliación. El desafío para memoria indígena es cómo constituirla, incorporarla y reafirmarlas como vitales y valiosos en medio de nuestros sistemas de educación cristiana, comprendiendo que la vivencia plena de Dios con rostro indígena es un auténtico e innegable aporte al Evangelio. Pero para hablar de reconciliación hay que entender primero la concepción del mal desde las cosmovivencias indígenas. En el mundo andino quechua, el mal es la ruptura de la armonía, sea a nivel comunitario o del cosmos, los cuales también estamos todos interconectados. Es fundamentalmente comunitaria. No tiene que ver tanto con el peso moral del hecho mismo, sino de desequilibrar las cosas, lo cual trae malas consecuencias a la comunidad. Por ejemplo, matar es malo porque rompe la armonía del mundo, no por el derecho del otro de tener vida solamente, sino por entender este quebrantamiento y fragmentación cósmico. Esto puede ayudar a la iglesia a recuperar la idea de pecado social o estructural. También para hablar de reconciliación hay que entender la concepción de la vida en abundancia o el buen vivir. El vivir no significa la ausencia total del mal, sino un balance entre todas las cosas se logra a través de la reciprocidad. Los pueblos indígenas de Bolivia tienen una visión utópica, anhelan ver la Loma Santa o la tierra sin males, donde la armonía y la abundancia existen en todas las relaciones. Deseamos una iglesia que refleje y busque esta sociedad sana. Sin embargo, nos inhibe construirla si se ignora nuestras memorias en la narrativa de la iglesia global. Les invitamos a orar y caminar con los pueblos indígenas. Oramos a Dios que nos permita reconocer cómo está actuando en el mundo y el mover de la Ruá en los pueblos indígenas. Él nos creó a su imagen y semejanza. Oramos por una iglesia intercultural que reconozca la diversidad, pluralidad y derribe las barreras entre unos y otros, como nos propone la carta de Efesios, donde esclavos, mujeres y gentiles son parte de la construcción del gran sueño del creador, de la creadora, de reconciliar todas las cosas en él, donde la iglesia indígena es partícipe en esta construcción del gran sueño de Dios. Y nos habla claramente la carta a Corintios que la reconciliación es cósmica, todos los seres vivientes, incluyéndonos a nosotros los seres humanos, somos partícipes en esta propuesta salvífica y partícipes para reconocernos uno en él, es decir, toda la comunidad de seres vivientes en la comunidad creadora. Entonces reconocemos que no podemos ser iglesia sin la iglesia indígena. O como diría el pueblo Cunadule, la canoa cumple su propósito si están todas y todos. No podemos avanzar si alguien falta. Jokabed gives us a lot to think about. Jokabed nos ha dado mucho para pensar. Y mientras escuchan la próxima presentación, continúen considerando sus palabras y manden sus comentarios y sus preguntas por adelantado en el chat, porque en un momento tendremos una sesión de preguntas y respuestas con Jokabed, Peter y Jan. Ahora voy a compartir un poquito sobre nuestros amigos Peter y Julián, a quien he llegado a conocer a través de este proceso de conformar este foro, y ambos están trabajando en Ecuador. Peter es de los Estados Unidos. Él y su esposa, Delicia Bravo, quien es de Bolivia, viven en Ecuador y trabajan como colaboradores con la fraternidad en Ecuador. Es parte de la red menonita. Creció en Argentina por la mayoría de su juventud. Peter trabaja con Julián, otro hermano en Ecuador, quien es quechua,
un indígena cristiano, menonita también. Julián ha estado escribiendo y trabajando en temas de protestantismo, pueblos indígenas, inmigración por muchos años y también pues está casado con 3 hijos y los dos están aquí para compartir un poco acerca de la creación desde la perspectiva quechua. El concepto de comunidad en quechua es el ayllu. Ese es el concepto, el ayllu. Ayllu como familias en relación de parentesco, pero familias ampliadas, ubicadas en un territorio y que tienen autonomía inclusive en aspectos digamos, de la administración de la justicia, economía, entre otros temas, ¿no? Pero significa eso, la comunidad. En quichua, el ayllu. Por un lado, esta idea de comunidad es que efectivamente el ser humano por sí solo no existe en la cosmovisión andina o quechua. Más bien es en función de los demás que existe. Por eso es que es tan relevante algunos elementos que mantienen esta comunidad, como por ejemplo la reciprocidad o el AINI, que es un trabajo netamente, digamos, entre familias, de colaboración entre familias. El otro concepto que se maneja también es de la minca o minga. Es el concepto para las obras públicas, si se quiere. Trabajo comunitario, pero para abrir caminos o para mantener el sistema de riego. O sea, obras que beneficien a todos, no necesariamente a las familias. Entonces, estos dos conceptos como minga o aini son conceptos muy concretos de la vida real, pero que son esenciales para mantener la comunidad en función de. No se niega al individuo, pero el individuo no existe sin la comunidad. Por eso la tierra para nosotros es herencia, no es una propiedad, no es un bien, no es una cosa. Por este concepto, que luego vamos a relacionar con la creación. En cambio, en el mundo de Anabautista, es interesante que el anabautismo tiene una lectura de la Biblia, una interpretación de la Biblia basado en este concepto que plantea el mismo Jesús. Jesús se relaciona, digamos, desarrolla digamos, una comunidad de creyentes que luego van a llamarse cristianos. Y Hechos capítulo 2, verso 40, bueno, capítulo 2 en adelante, vemos la genial descripción de los primeros seguidores de Jesús, cómo se organizaron, cómo compartieron, cómo vivieron, a tal punto que un sector del anabautismo decidió por la comunidad de bienes, como por ejemplo los juteritas en Estados Unidos y en Alemania estuvo, ¿no?, por mucho tiempo. Y es una expresión basada en Hechos capítulo 2, 41 hasta 47. Entonces, allí vemos esta comunidad donde hay solidaridad, donde hay fraternidad, donde hay, o sea, hay dimensiones económicas y sociales. O sea, eso es lo importante que hay que ver en Hechos y lo que plantea el reino mismo, Jesús como el reino de Dios, ¿no es cierto? Lo plantea. Entonces, esos elementos tienen coincidencia, tienen un encuentro con la propuesta del ayllu, del quichua. Y en el caso particular de Ecuador, en Chimborazo, donde mayormente estuvieron misioneros menonitas, aunque nunca plantaron iglesias netamente menonitas, pero eran misioneros menonitas, entonces pudieron desarrollar iglesias con este estilo comunitario,
propio, sin dependencia inclusive, de mutua protección, de mutua solidaridad, etcétera, ¿no? Entonces allí yo encuentro este elemento que puede ser aporte. En cuanto a la creación, es interesante porque el anabautismo plantea el cuidado y el cuidado de la creación. Se basa en Génesis capítulo 2 y no se basa en Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 encontramos en 1, 26, 27, 28 que su juzgamiento y la dominación del hombre respecto del resto de la creación. Porque dice la Biblia, sojuzgad, enseñoread sobre los peces, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el anabautismo lee y parte para su cuidado de la creación Génesis capítulo 2, verso 15, si no me equivoco, 9. Allí está, dos conceptos. El cultivar, o sea, el cultivar significa una economía, significa cuidado, significa protección, significa pensar, analizar la naturaleza, entender la naturaleza y por tanto también convivir. Al fin y al cabo, plantea la convivencia cuando plantea este tema del cultivo y el cuidado. Mire, entonces allí lo encontramos. Por otro lado, esos elementos cuando vemos en la cosmovisión quichua pura, alejada ya del cristianismo o de la influencia del cristianismo, en cualquier tipo de cristianismo, también plantea que el ser humano, o sea, el runa, en quichua runa es el ser humano. Runa es parte de la creación. No es superior ni inferior de la creación. Por tanto, no puede dominar. Tampoco él puede ser dominado. Entonces, no plantea el control, dominación, ¿no es cierto? Más bien es convivencia. Y ese elemento, obviamente, también coincide con el planteamiento anabautista, que en mucho tiene que ver también con la narrativa judeo-cristiana de Génesis capítulo 2. Y para seguir un poco lo que nos está comentando el hermano Julián, él había mencionado antes de este enfoque o de esta esencia del anabautismo que tiene en tres partes, de Jesús, comunidad y paz. Entonces, y este enfoque de paz viene de lo que Jesús nos enseña de reconciliación. Entonces, hay un autor anabautista, Palmer Becker, que habla de la reconciliación y lo desarrolla en tres partes, de una reconciliación que cada ser humano tiene con Dios, que cada uno tiene esta relación con Dios y se reconcilia con Dios. También hay reconciliación entre hermanos y hermanas de la comunidad, y lo podemos ampliar tanto que hay reconciliación en el mundo. Entonces la iglesia está llevada a ir hacia el mundo y trabajar en esa reconciliación. Pero eso no para solo con seres humanos, como dice el hermano Julián. Esta reconciliación, estamos enviados a estar reconciliados con todos, pero también estamos llevados a estar reconciliados con la naturaleza, con la creación de Dios. Y quiero contar una pequeña anécdota. Cuando estuvimos trabajando en Chimborazo, en Riobamba, estábamos trabajando con unos compañeros, con mi padre, en hacer unos talleres de agricultura sostenible. Entonces estábamos trabajando con líderes de diferentes iglesias, y hicimos algunos talleres sobre, por un lado, retomando prácticas ancestrales de agricultura, pero otro lado también diferentes ideas de cómo mejorar su trabajo de agricultura. Y cada mañana hicimos un estudio bíblico antes de ir al campo para hacer los trabajos. Nos sentamos en grupo
y leímos este versículo de Génesis 2, donde dice que Dios le manda a Adán y Eva a cuidar y trabajar la tierra. Y le preguntamos a los hermanos líderes indígenas, ¿hay manera de que ustedes pueden trabajar su tierra sin cuidarlo? ¿O pueden cuidarlo sin trabajarlo? Y todos nos miraron como si, como si estuvieran preguntando algo raro, de cómo ellos decían, no, no hay cómo trabajar nuestra tierra sin cuidarlo. O sea, las dos cosas sí o sí tienen que llevarlo. Entonces, para mí también eso me lleva a esta idea de la reconciliación. No podemos tener una reconciliación entre hermanos y hermanas y con la naturaleza sin es como un paquete completo. Hay que hacer ese trabajo de ayudarnos entre hermanos, hermanas, darnos de comer, sacar los frutos que nos da la creación, pero no lo podemos hacer descuidándolo, porque puede tener repercusiones muy, muy complicadas para otras personas, mayormente personas más marginadas, como grupos indígenas que mayormente están en lugares que son más afectados por destrucción de nuestra creación. Thank you, Peter and Julian. It's a joy Muchas to have gracias, Peter y Julián. Me da mucho gusto tener a Peter y Julián con nosotros hoy. Y en unos minutitos vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas de cómo Peter, Julián y Jocabet y Abdiel, que ahora está con nosotros. Y antes de hacerlo, vamos a escuchar un poema por Abdiel. Y después quiero que sepan que tendrán unos minutos para hacer una pausa, pensar en alguna pregunta. Les daremos un momento de silencio para que puedan simplemente escuchar y absorber las palabras de Abdiel. Abdiel trabaja en México, vive en Tijuana. Abdiel es parte del movimiento internacional de estudiantes, trabaja con estudiantes por medio de COMPA, que es el capítulo de México. Además, trabaja con ministerios de migración en las fronteras y también es estudiante de SETI, que es una comunidad de estudios teológicos. Abdiel, estamos muy felices de tenerte con nosotros y compartir con nosotros el poema. Gracias, Victoria. Thank you. Morning. Dios cruzado. Asolado Dios de migrantes que caminas a través de los muros. Levanta los cuerpos de quienes durmieron sin sentirse bienvenidos. Bésales la frente. Tómalos tiernamente por sus manos. Condúcelos sin miedo a tu hogar y dales un nombre resistente al paso del tiempo. Dios cruzado de dolores, Dios usado para separar. Vuélvenos la vista a tu cuerpo, marcado de amor y de un cielo sin fronteras. Hállanos cavando nuestra propia fosa en estas líneas imaginadas. Toma lo destinado a la muerte y vuélvelo resurrección. Siembra aquí, en este hondo dolor, tu reino de una vez y para siempre. Gracias. Thank you, Abdiel. Please take a couple of minutes of silence. Gracias, Abdiel. Tomemos un minuto de silencio y por favor manden sus preguntas en el chat.
Bueno, creo que podemos compartir preguntas y comentarios. Hay algunas preguntas aquí en el chat y vamos a comenzar con la última. Me gustaría escuchar un poco más sobre la perspectiva del creador-creadora, como expresó Jocabed. Interesante esto de que es comunidad creadora. Jocabed, ¿quisieras explicar algo a partir de tu cosmovivencia Cunadule? Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por escuchar la reflexión y claro, con todo gusto. Como Tori me presentó, ella dijo que soy del pueblo Cunadule, uno de los tantos pueblos originarios que habitan Abya Yala miles de años atrás y que estamos actualmente en la nación o el estado panameño. Y para el pueblo Cunadule, la epifanía, es decir, la manifestación de Dios, se ve y se entiende a partir de que Dios es madre y Dios es padre. No puede para el pueblo Cunadule existir o reconocer una relación solamente con el padre sin la madre. Desde allí el planteamiento de interpretación de cómo el pueblo Cunadule se relaciona con Dios está en relación a que reconocemos que hay una complementariedad en la vida y por lo tanto también en esa comunidad creadora se reconoce a un Dios que tiene características también femeninas como masculinas, pero más allá de nuestra reducción y limitación como cunas también de comprender a Dios, es una forma de comprender cómo Dios se relaciona en la vida diaria, en la vida comunitaria. Es decir, que la vida misma, como se vive en narrativa, se comprende en las cosas prácticas y puntuales del diario vivir, y en esa relación también se comprende a Dios. Y por lo tanto, cuando una mamá o una abuela cuna hablan sobre Dios, siempre se remiten a la gran madre y al gran padre como seres superiores y que en nuestra cosmovivencia, como bien señalaba Ruth al hacer la pregunta, refleja que no solamente desde lo cognitivo, sino también desde la vivencia. Es decir, hay una reflexión de la vida. Finalmente, decir que como Dios es madre y padre, también todo el proceso comunitario que vivimos con relación entre el hombre y la mujer es muy importante, porque aprendemos de esta complementariedad a vivir. Y no podemos entonces hacer una dicotomía entre las formas de vida de los seres humanos, incluyéndonos a nosotros dentro de la comunidad de seres vivientes. Por eso, para el pueblo Cunadule no es solamente, es una comunidad creadora, es decir, mamá y papá, los seres vivientes y los seres humanos partícipes allí, también teniendo esa vocación recibido de la Gran Madre y el Gran Padre. Pero es una de las tantas formas como los pueblos originarios comprendemos a Dios, y este es del pueblo Cunadule. Termino con esto. Para el pueblo Cunadule sería Nana y Baba. Sin embargo, no hay una traducción y el castellano o el inglés no le hace justicia a lo que quiero decir yo a la hora de comunicar. Gracias. Gracias, Jocabed. We'll go to English now because Lucy has a question. Ahora iremos al inglés porque Lucy tiene una pregunta. Lucy trabaja con la red Viva que se enfoca en ministerios con niños y esta pregunta va para Peter y Juliana. Y su pregunta tiene que ver con ¿cuál es la interacción entre la creación y el cuidado de niños en riesgos? ¿Tiene algún pensamiento acerca del mandato de la iglesia para participar en el próximo mandato, un mandato bíblico para involucrar a los niños en la reconciliación con la creación? ¿O la carga cae solamente sobre los adultos y no sobre los niños y niñas? En cuyo caso también tienen ejemplos de esto
llevándose a cabo en su región, así que el cuidado de la creación y de la niñez, de niños a niños. Peter y Julián. Peter, are you there? Peter, ¿está allí? Buenos días. Julián. Adelante, Sí, hermano. Dele, Peter. Ay, Ok, está bien. Sí lograron entender la pregunta, ¿no? Sí, sí, Por la traducción. sí. Ok. Yo podría dar un ejemplo bastante concreto. Es que creo que en mucho trabajo arranca desde la casa. Y entonces aquí en nuestra casa, con nuestras dos niñas, hacemos un trabajo de instruir a ellas sobre esta realidad de que este mundo que nuestros nietos y nietas nos están prestando, tenemos un trabajo de cuidarlo. Y entonces yo diría que algo, entonces por ese lado hay como hacer eso trabajando aquí desde la casa. Entonces, inclusive en la manera que enseñamos la Biblia, en la manera que interactuamos con nuestros hermanos y hermanas, en la manera en que damos de comer a nuestros hijos, nuestras hijas, podemos hacerlo pensando en la creación de Dios y hacerlo pensando en cómo eso va a afectar a nuestros nietos, nietas, etc. Y, y y por otro lado, con comunidades y especialmente niños y niñas que están en riesgo, de igual manera, mi esposa trabaja en un programa aquí en Quito, en un barrio de alto vulnerabilidad. Y entonces en el trabajo de enseñanza bíblica que ella hace, también y hace trabajo ahora por manera virtual, de apoyo a los deberes, las tareas de los niños y las niñas. Se hace esa enseñanza de cómo estábamos hablando con Julián de esto, de que lo que yo hago va a afectar a la persona que vive más abajo del río que yo, ¿no? O de lo que yo puedo hacer aquí en mi hogar va a afectar a mis vecinos. Y entonces en el trabajo de enseñar la Biblia tenemos que tener eso, tenerlo presente. Y de igual manera, al ir, entonces, por ejemplo, cuando hemos ido a Chimborazo, cuando vamos a comunidades indígenas o en la Amazonía de aquí, yo siempre, ahora sí, aquí personalmente, yo estoy con mi familia, con mis hijas, les animo que ellos participen, que interactúen con familias, niños, niñas indígenas, que ellas igual pueden aprender de ellos, y que yo mismo pueda aprender de los niños, de las niñas indígenas también. Creo que sí, hay mucho que podemos hacer al nivel interpersonal. Julián, ¿quisieras agregar algo? Bueno, muchas gracias y buenos días también. El reino de Dios. Bienvenido, Julián. Sí, el reino de Dios en el Evangelio es un elemento clave para poder interpretar. Y la Biblia y los Evangelios dicen que hay que dejar que los niños vengan, ¿no? a Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, en ese marco, por tanto, la niñez tiene un rol demasiado importante, más que los adultos inclusive, porque para entrar al reino de Dios hay que ser como niños, o sea, el comportamiento, la actitud, dejar de ser adultos, vivir como niños. Y en ese contexto, cuando uno ve
a la niñez ligada, niñez indígena, niñez campesina, efectivamente también encontramos esa sensibilidad del cuidado y la creación. Los adultos, por lo general, por la acumulación, digamos, del tiempo, quizás no podamos a veces actuar como niño. El cuidado de la creación creo que es relevante en ese sentido. Y podemos así profundizar en estos aspectos, pero yo creo que por el momento compartiría de esa manera. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora, con aquí estamos operando en inglés y en español, pero aquí hay una pregunta específicamente, podría ir dirigida primero a Jocabed y quizás luego también a ti, Julián, que tiene que ver con la importancia de la lengua. La pregunta es, dada la importancia del idioma, de la lengua, para la espiritualidad de tu pueblo, ¿de qué manera tu lengua nativa, tu lengua indígena, hace parte de tu quehacer teológico? ¿Sí? Muchas gracias por la pregunta y gracias, Ruth, por lanzarla. Es una pregunta muy, muy importante, porque la configuración de la vida está en nuestra propia lengua. Y la forma como vivimos la vida mucho tiene que ver cómo la entendemos y cómo la comunicamos. Y aquí no solamente hablamos de la comunicación verbal, sino para el pueblo cunadole en todos los sentidos. Es decir, no solamente cómo yo expreso con las palabras, sino también cómo lo siento. Y aterrizando a la pregunta sobre la parte teológica, primero que yo soy una cunadule. Mis padres emigraron de Cunayala cuando eran niños, así que soy como una tercera generación de cunadules viviendo en Ciudad de Panamá, pero crecí en una comunidad cuna fuera de la Ciudad de Panamá, donde hablaban cuna y castellano. Cuando uno es niño o niña, tiene la dicha que sus abuelas y abuelos le hablen en la lengua del pueblo cunadule. Me acuerdo que mi abuela, cuando le hablaba en castellano, me llamaba la atención y me decía, Ibiga be wakaya dulegaya suma, que es decir, ¿por qué hablas la lengua del colonizador? Así me decía. Y yo realmente no entendía muy bien qué me estaba diciendo, porque ella nunca quiso hablar castellano, aunque lo entiende. Y todavía tiene 90 años y todavía habla dulegaya. Pero en lo personal, todo este proceso que estamos hablando en mi cuerpo atraviesa de que yo hablo el cunayala, el dulegaya machucado. Es decir, no lo hablo muy bien. Yo lo entiendo, pero no lo hablo tan bien como me encantaría y estoy aprendiendo más cada día el dulegaya. Y lo cuento porque esto no me pasa solamente a mí, le ha pasado a muchas personas en la Via Yala, es decir, en América, y nos atraviesa porque son las realidades que se viven a la hora de poder hacer teología también y a la hora de comprender el corazón, el universo simbólico de un pueblo, o es decir, a la hora de entender el núcleo ético de un pueblo, como diría Paul Ricoeur, o como diría mi abuelo, a la hora de aprender sobre el espíritu del pueblo cunadule. Y esto significa que se hace un trabajo más arduo, porque tienes que tratar de reconstruir las piezas que quedan y que están presentes. Damos gracias nosotros a la Roa, al Espíritu de Dios, que nos permite como mujer cunadule tener mis abuelos y abuelas que hablan de la lengua, que mi mamá y mi papá hablan la lengua. Pero imagínate tantos jóvenes indígenas que ya perdieron la lengua y donde su proceso para poder encontrarse con su comunidad y su espiritualidad es mucho más largo. Entonces yo creo que este proceso de trabajo para mí ha sido muy importante, estar muy cercano con los abuelos, porque es la pregunta, estar cercana con las abuelas, con los abuelos, con aquellos que manejan la lengua de una forma natural como su primera lengua y hacer diálogos con ellas y ellos sobre la realidad de cómo lo entienden. Pues tuve la oportunidad de trabajar mi tesis de maestría y en una de las entrevistas comunitarias lo hicimos con las mujeres cunas, que son de mi pueblo,
hicimos varias preguntas como la que estás planteando. No he leído en el chat quién lo hizo y muchas gracias. Pero una de las cosas muy necesarias es reconocer que hay palabras que no se pueden traducir al castellano, como decía, y hay otras palabras que envuelven una sabiduría milenaria y que dicen, nos abren las posibilidades para encontrarnos con Dios de otras formas que no se pudiera decir en el castellano, en el inglés y en otras lenguas, sino que solamente están en esta lengua específica, como la lengua dulegaya de mi pueblo y otras lenguas originarias. Finalmente, creo que este quehacer teológico va de la mano con la lengua, porque no podemos, porque hay muchas traducciones, aún en los libros, aún lo que nos cuentan las historias, las memorias, que son traducciones de personas que no entienden la lengua y que no entienden el corazón del pueblo indígena y por lo tanto hacen su interpretación, ya es una interpretación de cómo se entiende a los pueblos indígenas. Y finalmente decir que esto de la lengua es un misterio, envuelve, como diría el pueblo cuna, las capas de sabiduría. Y este misterio de Dios revelado también en la lengua para el pueblo, de forma local y específica para ese pueblo, como Dios también se manifiesta a ese pueblo. Y yo creo que este quehacer teológico por eso va de la mano dentro de este paquete, si quiero decirlo así, de espiritualidad, pero mejor dicho, de estas capas de sabiduría, como diría mi abuela Cunadule, la mola, que es la forma de arte y comunicación de la mujer cuna. Gracias. Muchas gracias, Jocabet. Me pregunto, Julián, si quisieras agregar algo a este mismo punto antes de pasar a otra pregunta. Respecto del quehacer teológico en la lengua quechua, en este caso quichua, en el caso particular mío, diría yo que más allá de la traducción, porque la mayoría de los pueblos indígenas tenemos la Biblia traducida a nuestros idiomas, y en particular en el mundo andino, quechua, quichua, más o menos más de 20 millones de personas hablamos en la zona andina el quechua o el quechua. Por tanto, hay también la Biblia traducida al quechua. En el caso de Ecuador, desde 1914 aproximadamente, tenemos porciones de la Biblia hasta todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Un elemento clave para poder acercar, obviamente, al mensaje cristiano, judeo-cristiano, diríamos, por un lado. Por otro lado, el elemento netamente del pueblo, de los pueblos quichuas andinos, básicamente es un aporte para poder interpretar ese texto bíblico. Y allí, obviamente, como dice Jocabet, el corazón y el pensamiento quichua, o sea, andino, de los pueblos indígenas, tiene que estar para que podamos tratar de interpretar y luego poner en un lenguaje, digamos, en ese sentido. Toda vez que las iglesias indígenas, quechuas o quichuas, prácticamente mantienen, son los que cuidan, son los que protegen y son los que reproducen la lengua de los pueblos indígenas, en este caso el quechua, porque la predicación, porque la liturgia se lo hace en el idioma quichua, digamos, en el idioma de los pueblos. Por tanto, se hace relevante. Y yo creo que en ese sentido, el quehacer teológico en los pueblos indígenas, de los pueblos indígenas, obviamente tiene estos dos elementos importantes. Por un lado, como dije, la Biblia, que tiene un mensaje judeo-cristiano de la salvación, pero por otro lado también este elemento netamente de los pueblos indígenas. Muchas gracias, Julián. Tuvimos la oportunidad también de escuchar un muy breve poema de Abdiel Espinosa, que vive en la frontera entre el gran imperio del norte, Estados Unidos, y nuestra América Latina o Abya Yala. Y aquí tenemos una pregunta sobre cómo tu trabajo, Abdiel, con personas en esa frontera, cómo ese estar en la frontera impacta tu comprensión de la reconciliación, del trabajo de hacer la paz de Dios
en el mundo y entre los seres vivientes. ¿Qué nos contás sobre cómo ese contexto marca tu perspectiva respecto a la reconciliación? Hola, gracias. Esta es una de las grandes preguntas en el contexto de la frontera. Y podría ser por un lado muy claro, por el tema de aquí hay un muro material, físico. Hay dos, de hecho, y todavía no se hace el que prometieron. Entonces, y los muros separan. Entonces uno puede estar un domingo en un servicio religioso en el mar y hay personas que se tocan con la punta del meñique sobre las rejas. Entonces los muros separan y hay familias separadas y hay ausencias. Entonces en ese sentido la reconciliación es cómo los seres humanos nos encontramos y cómo Dios está trayendo esta unidad y derribando los muros físicos, pero también los estigmas, los muros de las ideas que separan, que clasifican. Y la reconciliación es cómo, en qué maneras de forma creativa el Señor está tirando ese muro ya. Entonces, ¿en dónde podemos ver que hay ruinas de ese muro ya? En conversaciones, en ayudar a las personas, en atender a los que están también migrando, en reconocernos uno mismos como migrantes y reconocer al que se cree, al que vive del otro lado también como migrante y ayudarle a asumir este rol distinto de quien separa, de quien administra una frontera como alguien igual a los demás, ¿no? Entonces, es cansado también porque se opera todo un dispositivo de vigilancias, de políticas, entonces, pero es un trabajo en comunidad, entonces, y en comunidades en Tijuana, pero también de grupos de Tijuana y del norte, entonces, y ahí es lindo porque es poder ver la obra del reino ya en grupos de personas, a veces sin mucho poder político o económico, pero que se hacen transformaciones donde hay vida. Entonces, es cansado, es algo en comunidad y es algo que trae unidad, que busca encontrarnos a las personas. Gracias, Abdiel, y encontrar ahí, como dice tu poema, a ese Dios cruzado, encontrar en medio de esa realidad, no abstraída de ella, sino en medio de ese entremedio, ¿no? De ese cruce de fronteras, encontrar a Dios cruzado. Y eso se relaciona aquí con otra pregunta que tenemos de Stephanie desde Ecuador. La imagen que construimos de Dios repercute en nuestra forma de hacer iglesia. ¿Qué imagen construimos y estamos construyendo sobre Dios que nos impide reivindicar, revalorizar, resignificar nuestras raíces ancestrales y aprender de las espiritualidades runas? ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta? Y esta va de nuevo a cualquiera de ustedes cuatro, Abdiel, Peter, Jocabed, Julián. ¿Cómo nuestra imagen de Dios nos priva de reconocer, reivindicar, valorizar nuestras raíces ancestrales? A ver qué les parece. Sí, yo voy a tratar de compartir unas ideas al respecto. De hecho, la imagen que construimos acerca de Dios, efectivamente que repercute en nuestra forma de hacer la iglesia, ¿no? Si es un Dios castigador, obviamente un Dios, una iglesia jerárquica, patriarcal, androcéntrica, etcétera. De la misma manera, un Dios androcéntrico,
etcétera, de la misma manera. Yo creo que sí, en ese sentido. Pero también la lectura que hacemos respecto de la Biblia, en la Biblia acerca de Dios, obviamente también pasa por elementos, obviamente, culturales, por experiencias de cada uno de los pueblos, ¿no? Un pueblo, digamos, con este criterio, donde hay el matriarcado va a tener otra lectura, donde hay horizontalidad va a tener otra lectura. Y por eso creemos en el caso particular de los pueblos indígenas, por ejemplo, quechua o quichua, la matriz, digamos, de pensamiento o la matriz, si se quiere, la narrativa de donde parte, por ejemplo, es lo paritario, no la dualidad, no el, digamos, no el conflicto, más bien la convivencia. Entonces, si partimos desde allí, entonces permitiremos también, construiremos también una iglesia en ese sentido, más relacional, más recíproca, más complementaria. Por tanto, creo que la pregunta que plantea Stephanie es relevante. Muchas gracias. Sí, Joaquín. Sí, quizás para complementar en la paridad que dice Julián, nuestras maneras de entender, comprender e interpretar a Dios nos pueden dar mucha apertura para reconocer ese misterio no cerrado, sino el misterio que no lo acaba todo sobre Dios. Y yo creo que una de las cosas que me parece que aporta mucho en las comunidades indígenas es también reconocer este misterio que vamos conociendo en procesos. Una de las cosas que se le ataca mucho a los pueblos indígenas es el politeísmo y el sincretismo. Pero en este caminar de reconocimiento de Dios, por ejemplo, vamos descubriendo de que ninguno de nosotros conoce a Dios sino en el camino y en el proceso. Y va aún pensando de Dios y quitando esto de lo que uno creía que era o que entendía cómo era Dios. Entonces, desde nuestros imaginarios, yo creo que muchas veces lo que sucede en la iglesia global, ya hablando de iglesia global, es que hay un imaginario de un Dios blanco, este Dios, hombre, este Dios que tiene una forma de comprenderse a partir solamente de un método científico, racionalista, y por lo tanto sí pienso que estas diversidades de comprender a Dios nos permiten tener una pluralidad que es sana en la diversidad, porque nos permite también reconocer que el Dios que conocemos no se limita a lo que conocemos nosotros los seres humanos, aún reconocer que conocemos a Dios a partir de los otros seres vivientes y que todavía no se limita. Entonces nosotros hablamos de Dios, pero también el árbol, o de ese mi pueblo Cunadule, porque para nosotros es mujer, es hembra más que mujer, perdón, la árbol, habla de Dios. Y allí yo creo que estos imaginarios nos rompen radicalmente nuestras maneras de comprensión, porque también rompen lo antropocentrista, es decir, lo centrado solamente en el ser humano, y nos permiten también mirar otras posibilidades. Y esa es parte del planteamiento del pueblo Cunadule. Comprendemos a Dios en la diversidad de la creación, en la diversidad de la comunidad creadora, y yo creo que allí hay mucho que seguir hablando, pero por el tiempo hasta aquí. Gracias. Y ahí también estás vinculando un poco tu presentación con la que compartieron Peter y Julián, ¿no? El reconocimiento de Dios en medio de toda la comunidad creada. Entonces, creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Esta viene de Emil Jonathan Soriano y es, ¿será que además de enseñar la Biblia, deberíamos estar enseñando y recobrando las narrativas indígenas para poder aprovechar la sabiduría que viene de los pueblos indígenas? ¿Cuánta de nuestro quehacer teológico debe estar entonces fundamentado no solo en la Biblia, sino también en estas narrativas indígenas? Una pregunta de Emil, y a ver
si alguno de ustedes quiere aportar. Yo puedo compartir algo solo cortito, de que yo me acuerdo cuando de niño viviendo en el Chaco argentino, que hubo un trabajo que hizo mi padre con la misión menonita ahí, con el pueblo Tobacón y también Mocoibí y Pilagá, era que estaban con otros misioneros y otros trabajadores argentinos, estaban haciendo un trabajo de la traducción de la Biblia, pero a la par mi padre estaba trabajando con ancianos, ancianas del pueblo Tobacón en recoger su historia, o sea, su génesis del pueblo. Y hicieron un trabajo de publicación de su historia del pueblo Tobacón. Entonces era un trabajo que se hizo a la par de la traducción de la Biblia. Bueno, quizás algo rapidito. Todas las memorias de los seres humanos y de los seres vivientes son la gran narrativa de Dios. Y la propia vida nos habla sobre lo que Dios está haciendo en el mundo y en el cosmos. Entonces, para el pueblo Cunadurle, por ejemplo, todas nuestras memorias, celebraciones, cantos, ritos, ceremonias, nuestras luchas, son parte de nuestra vivencia de cómo se entiende a Dios. Y para el pueblo Cunadurle se le llama el camino de Dios en la traducción al castellano, Bat Anad Ígala. Y son nuestros tratados, el camino de Dios, cómo hemos estado en este proceso de búsqueda. Por eso quizás dirían algunos amigos de los teólogos nativoamericanos y de las primeras naciones, por ejemplo, que el Antiguo Testamento de los pueblos indígenas son nuestras propias narrativas, como lo fue para el pueblo judío sus celebraciones, sus ritos, sus ceremonias, sus cosmovivencias. Creo que es fundamental comprender desde nuestro punto de vista como memoria indígena que los relatos, las narrativas de nuestros pueblos hablan sobre esta relación de Dios con nosotros y de forma específica en cada pueblo. Entonces, reconocer y recordar y escuchar, aprender, interpelarnos de estas narrativas es también hablar de nuestra herencia ancestral como aviayalenses o latinoamericanos. Si no reconocemos esta memoria, no estamos reconociendo cómo Dios ha estado actuando en el devenir de los tiempos. Entonces yo sí creo que es muy, muy importante estos relatos y finalmente que también son textos sagrados porque la vida es sagrada como tal y porque Dios es sagrado y se ha hecho presente en los pueblos indígenas. Pero necesitamos seguir dialogando el tema y hasta aquí yo creo que un poco sobre la pregunta. Buenísimo. Creo que coincidirán conmigo que esto ha sido una conversación muy rica. Hay mucho más que se podría conversar sobre una mirada de la construcción de la paz, de la transformación del conflicto a través de un lente de postcolonial e indígena. Pero aquí comenzamos la conversación y continúa. Entonces, por hoy vamos ya a una transición de un cierre y damos la bienvenida a Ben Kwashi, que es miembro del el equipo coordinador de INFEMIT, para que cierre nuestra sesión. Thank you very much, Ruth. Muchas gracias, Ruth. Ha llegado el momento de agradecer a todos. Estamos muy agradecidos con Dios por la oportunidad de reunirnos en línea de forma virtual. Estamos agradecidos que hemos podido participar en esta sesión. Le damos gracias a Dios por su presencia y por las personas que han compartido tan ricamente sobre temas pertinentes. Para algunos de nosotros, estos temas resuenan bastante con nuestra identidad indígena. Muchas gracias por compartir. Jocabet, Lian,
Peter, Julián, Peter, Abdiel, muchas gracias. Queremos tomar unos minutos para hacer algunos anuncios. Queremos reconocer la contribución también de los facilitadores, intérpretes y las personas que han proporcionado apoyo técnico para hacer de este evento una realidad. Antes de terminar con los anuncios, queremos reconocer que todo este trabajo no habría sido posible si todos los que estamos aquí no hubiéramos venido a la reunión. Nada de eso habría valido la pena. Así que les quiero bendecir a ustedes también, los participantes. Les invito para que participen de las próximas sesiones también. Y en unos minutos vamos a estar entrando a discusiones facilitadas en grupos pequeños y nos gustaría que participaran. Será en inglés y en español. Mañana vamos a reunirnos nuevamente para tener una sesión a las 6 horas GMT en inglés y luego en la tarde a las 3 de la tarde GMT. Vamos a estar avanzando a la segunda sesión y tenemos muchas ganas de escuchar una vez más de Julián y Peter y también llegar a conocer a Daniela, quienes van a estar hablando sobre la liturgia del diseño. The Zoom sessions for some Las of us, sesiones de Zoom para aquellos de nosotros que quieren escuchar. Estas sesiones se han grabado y estarán disponibles para que podamos volver a escuchar, volver a disfrutarlas una vez más. Aquellos que no han tenido la oportunidad de participar también podemos hacerles partícipes compartiendo estas grabaciones. Y finalmente, este es el principio, el lanzamiento. Mañana nos reuniremos nuevamente con más sesiones. Esperamos tener palabras de Alex Jones sobre imaginarnos el aspecto postcolonial y esperamos que todos ustedes estén disponibles. Vamos a dirigir ese tiempo en oración, ¿sí? Oremos. Padre poderoso, te damos gracias por tu fidelidad, porque es por tu gracia, Señor, que hemos podido tener este tiempo. Te alabamos por la riqueza de nuestra fraternidad y las interacciones. Permite que este foro sea preciso y que sea una plataforma para compartir, para reflexionar en conjunto. Por tu gracia y por tu misericordia, que podamos ser nosotros más fieles a ti. Nos comprometemos a ti, Señor, y entregamos esta sesión de la tarde para que sea dirigido por ti, al igual que las sesiones de mañana y los de la tarde. Te pedimos que continúes trabajando en nosotros y a través nuestro y que nuestro tiempo juntos sea una bendición para cada uno de nosotros. Oramos por nuestros hermanos, hermanas, nuestro colega, Aurelio, que no se siente bien. Te pedimos, Señor, que le des sanidad en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tus bendiciones en este tiempo en conjunto. Que esta fraternidad continúe enriqueciéndose para estar mejor equipados al servicio de ti y tu pueblo, como es tu diseño. Gracias por escucharnos. Por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Thank you all. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos en la sesión dentro de media hora o en el día de mañana. Muchas gracias. Thank you, everyone.
Thank See you you. soon.